audiencia de Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda, le damos una cordial bienvenida. Vamos a hablar hoy de un tema que es sustantivo en el curso de estos y los próximos días. A raíz del anuncio de la presencia del fenómeno del Niño, de una temporada de calor y de agotamiento de los recursos hídricos, de los acueductos rurales, del mismo acueducto de Pereira, que no, en un momento determinado no tendría capacidad para abastecer o habría que hacer jornadas de racionamiento de agua. Sobre ese tema en un instante aquí en la sede de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárder con el director Julio César Gómez Salazar. Con Educación Confamiliar, tú eliges. Cumple tus metas, crece y suma logros con nuestros técnicos laborales por competencias en operaciones logísticas, contabilidad, peluquería, sistemas, alimentos y cocina, cuidado del adulto mayor, asistencia administrativa, mercadeo y marketing digital. ¿Qué esperas para inscribirte? Antes de hablar del tema de qué tan sensible es la cuenca del río Tuni, qué posibilidades tenemos de quedarnos nosotros sin recurso hídrico, sin agua en nuestros hogares, sin agua para mover las empresas, para bañarnos, para levantarnos tranquilamente como lo hemos hecho durante todos estos años, a cepillarnos los dientes, a prepararnos para el trabajo diario. Quería decirles que en un evento que se realizó aquí en la Cárder se hizo un reconocimiento esplendoroso a un personaje muy poco conocido por estos tiempos, pero de una trayectoria y de una importancia suprema, del famoso biólogo, creo que era biólogo... El ingeniero forestal. Era ingeniero forestal, que entiendo estudió en Alemania y fue director nacional del Instituto, fue director del Instituto Nacional de Recursos Naturales en una época llamado Inverena, que ya desapareció y se transformó en otras organizaciones, entre ellas la Cárder. El doctor Julio César Gómez, muchas gracias por aceptar de nuevo esta invitación y cuéntenos quién fue Primitivo Briceño y qué importancia tiene para nosotros los pereiranos y los risaraldenses en general. ¿Por qué llegó a esta tierra siendo él oriundo del departamento de Boyacá y habiendo estudiado en el exterior? Bueno, yo no soy un experto, Luis, y lo tengo que reconocer, un experto en Primitivo Briceño. Pero Primitivo Briceño sí me llamó la atención hace mucho tiempo, ya hace varios años, que tuve la oportunidad de trasladarme a la cuenca media del río Tun. Tuve la oportunidad de hacer una caminata larga hasta el Parque Nacional Natural Los Nevados. Y cuando estábamos en todo ese proceso de caminata y aprestamiento, de verificación y de estudio con biólogos y forestales sobre la calidad de la laguna y la calidad del bosque, un campesino con el que tuvimos la oportunidad de almorzar nos empezó a narrar las hazañas, nos empezó a narrar el Primitivo Briceño de esa época, quien él tuvo la oportunidad de conocer, un señor bastante adulto, de algo más de 80 años, y nos contó que había conocido a un ciudadano cundiboyacense, ingeniero forestal, que había llegado por esas caléndulas en la calenda de los 60, 70 a Risaralda. Y nos recordó cómo en esa época, desde el Parque Natural Nacional Los Nevados hasta el barrio Kennedy, eran enormes ganaderías y cultivos de papa. Y que don Primitivo Briceño, en una devoción casi franciscana, todos los domingos asistía a esa cuenca con unos grupos de jóvenes a sembrar árboles. Él fue el que tuvo inicialmente una iniciativa de traer a Capa Cartón de Colombia hace 60 años para que comprara muchas de las fincas que tenían los ganaderos y empezaran a sembrar eucalipto y pino. Él tenía una estrategia... Especies foráneas. Claro. Él tenía una idea de que él, con esos árboles que él iba a sembrar, esas coníferas en su momento, sí, él iba a poder empezar a hacer como una especie de soberanía forestal, mientras que él iba introduciendo las nativas. Él tuvo la oportunidad de ir a la junta de las empresas de servicios públicos de Pereira, que en ese momento eran las delegadas de Pereira. Empresas públicas. Claro, y convencerlos de la necesidad urgente de empezar a comprar tierra. Esa propuesta y esa visión de don Primitivo fue comprada, fue, digamos, incorporada en el ADN de esos visionarios administradores. Gerentes. Yo recuerdo muchos gerentes de esos, me disculpa que lo interrumpa, recuerdo gerentes de empresas públicas que compraron tierras en la cuenca media, en la cuenca alta, porque la cuenca media es la que está sobre la ciudad de Pereira. Recuerdo
a Javier Ignacio Ramírez Múnera y hacia atrás a cuando fue gerente Fernando Agudelo Velasco, Guillermo Botero Mejía fue gerente en los años 70, en los años 70. Es decir, ellos conocieron Claro que sí. a Primitivo Briceño. También el doctor Navarro, Francisco Javier Navarro Vélez, enamorado de la cuenca. Fabio Villegas Ramírez. Estos gerentes compraron mucha tierra. Mucha tierra. Hoy la empresa Aguas y Aguas, que es la heredera del acueducto de Pereira en la antigua empresas públicas de la ciudad, tiene 36.000 hectáreas propiedad de la empresa. Claro, nosotros también hemos logrado desde la Cárdenas ayudar a contribuir y hoy la cuenca tiene por lo menos 56.000 hectáreas dedicadas a la preservación y la conservación. Hace poco, o sea, la cuenca tiene 56, casi 57.000 hectáreas, ¿cierto? Dedicadas a la preservación. Y esa cuenca pertenece a 4 municipios. Claro, ahí tienen intereses de conservación Pereira, sí, Pereira Santa Rosa, la mayor cantidad de Dos Pereira. Quebradas, pero también por reflejo muchos municipios Marsella. del Quindío, de Caldas, Marsella también, porque ahí nacen muchos de los ríos que abastecen los acueductos de esa región. Esa cuenca es una cuenca muy prolífera, muy activa, de mucho interés para todos y por eso todos los días tiene que estar en el imaginario colectivo de los gobiernos y de la comunidad la protección mayúscula. Y volviendo al tema de Primitivo Briceño, a ese señor le cabía la cuenca en la cabeza. En esa época. Sabía exactamente qué tipo de patrimonio tenía la región en esa cuenca. Fue el hombre que empezó a culturizarnos ambientalmente. Sí. Fue el primero que llamó la atención y nos dijo que esos ecosistemas eran agotables, que esos páramos iban a empezar a sufrir devastamiento por los fenómenos de variabilidad que en su momento no eran entendidos. Nos advirtió que esas lagunas de esas características podrían tener problemas biológicos y que lo que nos iba a salvar era tener esos amortiguadores biológicos como son los bosques que nosotros hoy tenemos en esa cuenca. Entonces, gracias a don Primitivo por todo lo que hizo por esta comarca, por esta región, por todo el interés que despertó en futuras generaciones que tomaron con mayor responsabilidad y hoy podemos tener esa hermosa estructura y capital ecológico y biológico que le pertenece a todos los risaraldenses, pero sobre todo a la humanidad. Creo que Primitivo Briceño dejó una estela de ecólogos, de personas que se interesaron, porque en esa época se llamaba ecología. Claro. Hoy en día se ha transformado en protección ambiental, en medioambientalistas. Entre ellos Guillermo Castaño Arcila. Claro, el recordado Guillermo Castaño. Creo que fue discípulo de Primitivo Briceño. Claro, que fue un gran maestro. No, mucho. Yo creo que esa cuenca ha tenido después de Primitivo Briceño muchas personas que han llegado. Hoy hay organizaciones de segundo piso, como son Yarumo Blanco, sí. FECOMAR. La presencia de parques nacionales ha sido muy activa, tenemos que reconocerlo. Parque nos ha ayudado tanto en Subotún, Quimbaña, como en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Aguas y Aguas ha hecho un trabajo espléndido de conservación. Yo creo que desde las épocas de Eduardo Villegas y hacia atrás ha habido gente que ha tenido una vocación mayúscula de preservación. Hoy vemos a la mayoría de los gobiernos y de los futuros gobernantes con una impronta de conservación y entendiendo que esa cuenca la tenemos que cuidar, la tenemos que vigilar y la tenemos que proteger. Allá voy yo. Una pausa y regreso para que le cuente usted a la audiencia de puntos de vista, doctor Julio César Gómez, qué tan vulnerable y qué tan sensible es la cuenca del río Tun que le surte de agua a la ciudad de Pereira. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. ¿Es realmente, doctor Julio César Gómez, tan sensible, tan vulnerable la cuenca del río Tun a tal punto que podría llegar a afectar el suministro de agua potable a Pereira? Luis, no me lo va a salir por las ramas. Cualquier ecosistema hoy de conservación en el mundo y en Colombia es altamente vulnerable. ¿Por qué es altamente vulnerable?
Así como apenas estamos aprendiendo de lo que son fenómenos de niña instalados, que nos han sorprendido con las avalanchas y las avenidas torrenciales que se han venido sucediendo en muchos ecosistemas. Para nosotros es muy exótico que muchas de las cuencas que teníamos como muy sólidas en Risaralda, en el fenómeno de Niña pasado, hubiéramos tenido esa pérdida de cobertura vegetal, esa desactivación en la cuenca y esas avalanchas que nos colocaron en Calzas Prieta. Los fenómenos de abatimiento que nos están diciendo son fenómenos de abatimiento de altísima intensidad que puede producirnos evaporación en la cuenca y podríamos empezar a ver reducción sustancial en los cuerpos de agua. De ahí la importancia, Luis, y es, digamos, mi cantaleta diario de preservar nuestros bosques. Nuestros bosques, además de tener la posibilidad de ser muy buenos protectores en todos los ecosistemas de humedales, cuerpos de agua, tienen una función adicional. Recordemos que hoy para la biología, la ciencia y la ecología han aparecido los bosques de niebla, que son verdaderos, digamos, esponjas de agua, que de alguna manera nos ayudan a hacer ese equilibrio cuando la cuenca, la cuenca empieza a perder capacidad. O los ríos voladores, que hoy, por ejemplo, la sostenibilidad hídrica de Bogotá la estamos asociando a la cuenca de la Amazonía y la Orinoquía. Los ríos voladores son los que le suministran el agua y la sostenibilidad hídrica a esas lagunas. Desde la Carter estamos haciendo unos estudios de valoración en los últimos 30 años que aspiramos a entregarlos en muy pocos meses de la Universidad Nacional, que nos haga una simulación hídrica hidrológica, no solo del nivel de sedimentación, sino de la hidrología y de la dinámica de esas quebradas, comparado versus el aporte del Parque Natural Nacional Los Nevados y la Laguna del Otún a nuestra cuenca, y mirar eso cuánto es desde el punto de vista de sostenibilidad. Nosotros tenemos una cuenca que normalmente la vemos con 8, 10, 12 metros cúbicos. En épocas de inviernos, digamos, ha subido a tener 30, 40 metros cúbicos. Pero con se arman con lodo, claro, es mucha agua, pero rápidamente se estabiliza. Ahora queremos ver el funcionamiento de esta cuenca en un periodo de sequía largo, en un estiaje, cuál va a ser el comportamiento, cuánto vamos a tener de caudal ecológico, cuánto vamos a tener de caudal disponible. La gente escuchando esto dice, bueno, ¿cómo así? ¿Nos vamos a quedar sin agua? Y uno puede quedarse sin gas. Sí. Sin gas para la cocina. Podemos quedarnos sin energía eléctrica. Pues vamos a tener que cocinar como en los viejos tiempos con leña o no sé. Pero sin agua no vive nadie. Claro que sí. El ser humano no vive sin agua. La pregunta ahí concreta, doctor Gómez, es la siguiente. ¿Qué implica el riesgo hídrico? O sea, Pereira, el departamento de Risaralda incluso, todo está en el mapa de riesgo hídrico colombiano. Vea, Luis, le digo qué implica eso. Que los gobiernos locales, seccionales y nacionales, llegó la hora de hacer verdaderos diseños de planes maestros de suministro de agua potable. Y eso no implica tener una mirada cortoplacista a solo la cuenquita que toda la vida me ha garantizado suministro de agua. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar el departamento de Risaralda como un todo. Yo creo que hay una cuenca muy robusta que tenemos, que es la cuenca de todo el agua que producimos en Santa Rosa de Cabal, que Santa Rosa es de los del municipio, que es un colchón de agua. Yo creo que se hace necesario que las autoridades nos sentemos en una mesa a revisar de una manera seria y descarnada, científica y técnicamente, cómo vamos a garantizar el recurso hídrico a esta y a las futuras generaciones. ¿Dónde vamos a hacer los futuros desarrollos? ¿Dónde vamos a crear las nuevas centralidades urbanas? Creo que es muy importante que los gobiernos departamentales, que los gobiernos metropolitanos empiecen a mirar nuevas centralidades a desarrollar. Por ejemplo, a mí se me hace que es muy urgente empezar a involucrar en el desarrollo metropolitano con posibilidades de hacer un gran asentamiento social y humano en ese corredor de desarrollo que está en la Virginia, Cachipá y Balboa. Yo creo que ahí el área metropolitana de Pereira debería de hacer un giro a la mirada e incluir a Balboa
dentro del área metropolitana, porque creo que es una zona que tiene muchas potencialidades de suelo. Son municipios muy ricos de agua, tenemos una oferta de 4 o 5 grandes cuencas muy importantes que tributan al río Cauca, que tenemos un abanico de agua subterránea importantísimo también, que es ese abanico Quindío, Risaralda, Caimalito, Cartago, que yo creo que también ese es un lugar donde debemos definir las nuevas realidades de desarrollo urbano. En fin, son discusiones que se tienen que plantear, pero que esa responsabilidad y esa iniciativa tiene que partir de gobiernos que tengan esas miradas, que tengan esas políticas, que lo incorporen como una política y que no estemos hablando cada 3 años o cada 4 años cuando llega un fenómeno de esta naturaleza. Entonces es muy importante y la CARDER tiene, digamos, toda la infraestructura técnica para acompañar los gobiernos, para hacer esas modelaciones y aproximarnos a realidades de soluciones. Está planteando el director de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, un auténtico, un verdadero desafío, un reto que deben asumir el próximo alcalde de Pereira, los próximos alcaldes de todos los municipios del departamento de Risaralda y de manera muy específica el próximo gobernador de Risaralda, que estaría llamado a ser un líder ambiental. Y sea quien sea el gobernador o la gobernadora, ese es uno de los aspectos prioritarios de suprema necesidad, de necesidad vital, porque tiene que ver con el agua. Vamos a finalizar este programa aquí con el doctor Julio César Gómez Salazar en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión. Muchísimas gracias por la sintonía y los esperamos en nuestro siguiente programa.